Dios bendiga sus vidas en esta hermosa tarde. Quiero compartir con ustedes mi testimonio. Dice la palabra de Dios ahí en Daniel. Permítanme. Ahí en Daniel 4:2. Dice así la palabra de Dios: conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Quiero contarles mi testimonio. Cuando yo me encontraba sola, sin esperanza, Dios tuvo misericordia de mí y me rescató con un propósito, para que tú y yo y todos los que me pusieran enfrente pudiera decirles que Dios tiene poder, que Dios tiene todo bajo control, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede transformar tu matrimonio, que Él puede salvar las almas perdidas y al enfermo sanarle. Él tiene propósitos hermosos en tu vida. Él es el mismo de ayer y hoy. Él no ha cambiado. Este testimonio tiene 4 puntos. El primero nos habla de la salvación. El segundo nos habla de sanidad. Y el tercer punto, amor. Y el cuarto, restauración. 4 puntos hermosos que vamos a hablar en esta hora a través de mi testimonio. Espero que sea de bendición para sus vidas y toque sus corazones por medio de este testimonio. Yo soy de la ciudad de Papantla, Veracruz. Hoy en día radico en la ciudad de Matamoros. Era yo muy joven cuando yo me enamoré de mi novio, por decir. Cuando yo le creía sus palabras, me dijo que me amaba. Pasó el tiempo y me planteó que nos uniéramos. Y pues yo estaba tan enamorada que decidí a unirme con él. Éramos tan felices que yo pensé que había encontrado la felicidad. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no duró esa felicidad mucho, solo 3 meses. A partir de esos 3 meses, empezaron los problemas en mi vida. Empezaron a surgir golpes, humillaciones, hambres en mi hogar. Primero empezó con unas cachetadas en las mejillas. Después empezaron los puñetazos en todo el cuerpo. A puño cerrado, él me golpeaba. Eso fue durante 5 años. Era la vida que él me daba. Él empezó a envolverse en el alcohol día tras día, y cada vez que llegaba a la casa solo era para discutir y golpearme. Cuando él estaba según consciente, venía y calentaba agua tibia para ponérmela donde estaban los golpes. Me pedía perdón, pero esa misma tarde se volvía a ir y en la noche volvía a regresar y me volvía a golpear. Y así fueron los años pasando. Constantemente él me golpeaba. Fue embargando en mi corazón tanto odio, tanto rencor, tanta amargura, ya había en mi corazón. Así crecieron mis hijos conmigo. En esos 5 años tuve 2 hijos. Para entonces mi marido ya no llegaba a la casa. A veces venía, a veces no venía.
en ese tiempo, por ahí por la casa había una vecina que se llamaba la hermana Ninfa. Ella me pedía permiso para llevarse a mis hijos al templo. El templo estaba lejos, pero ella no tenía cómo moverse, cómo trasladarse hasta aquel lugar. Pero ella, con ese amor que tenía hacia su prójimo, ella pagaba un taxi de ida y venida. Cuando mis hijos llegaban al hogar, ellos me traían folletos y me decían: mami, mami, dice la hermana Ninfa que te arrepientas, que si no te vas a ir al infierno. A mí me molestaba tanto esas palabras, porque yo decía en mi mente: pues infierno es lo que estoy viviendo, ¿cómo es que ella me dice que voy a vivir en el infierno si no me arrepiento? Yo no entendía lo que me estaban diciendo, y yo les dije a mis hijos que ya no iban a ir con ella. Pero la hermana era tan insistente y venía y se llevaba a mis hijos al templo. Una y varias veces se los llevaba. Pues yo estaba tan amargada, tan hastiada de la vida, que si ella se los llevaba me daba igual. Yo me quedaba en la casa y la hermana se los llevaba. Hasta que un día la hermana se armó de valor y me fue a ver a la casa y me dijo: señora Marina, vengo a invitarla al templo, va a haber una confraternidad. Una confraternidad, me explica ella, es donde se reúnen las iglesias y hay comida. Cuando yo escuché comida, pues yo me puse feliz, porque en mi casa no había que comer. Así que yo dije: yo voy a ir por comer. Y me fui contenta con ella. Al llegar hasta ese lugar, entramos al templo y empezaron a cantar, a cantar, a cantar, y luego empezaron con la predicación, y yo me empecé a desesperar, porque yo lo que tenía era hambre. A eso había ido, a comer, mas yo no entendía el propósito de Dios. Me acerco a mi hermana y le digo: oiga, hermana, usted me engañó, me dijo que aquí en este lugar iba a haber de comer y es la hora que no hay comida. Me dice ella: tenga paciencia, ya va a terminar el servicio. Y pues yo me desesperaba, estaba intranquila. De repente se termina el servicio, yo me vuelvo a poner feliz. Y cuando veo que la hermana toma a mis hijos de sus manos, se los lleva con tanto amor y los sienta, eso a mí me llamó mucho la atención, porque ese amor en mi casa ya no existía. Ya no sabía yo qué era ese verdadero amor. Me atendieron a mí, a mis hijos, con todo el amor, con todas las atenciones. Ese momento para mí fue tan maravilloso. De ahí salimos de la iglesia y me fui feliz, porque me había parecido bonito todo lo que yo viví en ese momento. Pasando el tiempo, yo me enfermé. Me enfermé, pero antes yo escuchaba, porque yo ya no quería tener más familia, mi hermana, mi hermano, amigo, que tú me escuchas. Yo ya no quería tener más hijos por la condición y la situación en la que yo me encontraba. Entonces yo escuché que andaba allá abajo, porque yo vivía en un cerro. Entonces allá abajo pasó un carro diciendo que estaban operando a las mujeres que no querían tener más familias. Yo escuché y me interesé. Entonces le dije a mi esposo, cuando estaba en juicio, yo le dije: ¿sabes qué? Yo me voy a operar para no tener más familia. Él me dijo: haz lo que quieras. Y yo decidí operarme. Después de esa operación, pasaron 8 meses. Pero durante esos 8 meses, como allá está la casa donde yo vivía en el cerro, no llegaba el agua.
Así que yo la tenía que ir a traer hasta allá con una cubeta. Estaba lejos y era Cerros. Yo no sabía que tenía que tener cuidado por la operación que me habían hecho. A los 8 meses me sale una hernia y me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir con mucha calentura. Para eso entonces yo ya llevaba 15 días con calentura, con dolor, y la bolita se me iba haciendo más y más grande. Me preocupé tanto que yo decidí ir a ver al centro de salud. Y como el centro de salud, mi hermano está lejos, está muy retirado de donde yo vivo o de donde yo vivía en Papantla, Veracruz, hasta la clínica Coplamar. Está muy retirado. Pero pues yo tenía necesidad. Ya tenía bastante fiebre, ya dolor, tenía bastante. Entonces agarré a mis hijos y empecé a caminar, porque pues no había dinero. Empecé a caminar con mis hijos. En el camino se me dormía uno, se me dormía el otro, y así conforme iba, eran muy pesados mis hijos. Yo no los soportaba, yo estaba tan flaquita. Y con mis 2 niños iba camine y camine hasta llegar hasta el centro de salud. Hasta que por fin llegué y me atendieron. Y me dijeron: señora, usted tiene una hernia. La hernia que usted trae le está creciendo muy rápido. No sabemos por qué, pero la vamos a operar dentro de una semana. Y yo le dije: bueno, mientras tanto denme una pastilla o algo para la temperatura. Ya llevo 15 días, yo ya no soporto el dolor. Y dije: no tiene caso, señora, usted ya va a ser operada. Yo salgo de ese centro de salud muy triste. Muy triste, porque yo me preguntaba: ¿ahora qué voy a hacer? Mi preocupación fueron mis hijos. ¿Quién me los va a cuidar? Me empecé a desesperar. Y empecé a caminar, y empecé a llorar en la calle. Y decía yo: ¿ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Quién va a cuidar mis hijos? ¿Quién me va a atender? El mundo se me empezó a cerrar. Ya era mucho sufrir para mí. Ya en sí ya estaba hasta amargada, frustrada. Yo ya no... Mi vida estaba vacía. Me empecé a amargar, iba caminando, iba llore en la calle. Y me preguntaba: ¿por qué me pasa esto a mí? Tanta era mi amargura y odio que le sentía a mi esposo, porque, hermana, quiero decirte que le guardé tanto odio como no te lo imaginas. Que inclusive cuando yo escuché que mi abuelita platicaba de un varón que mataba gente, yo escuché y dije: yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a juntar dinero para que lo maten, porque ya había mucho odio en mi corazón. Pero yo no entendía el plan y el propósito de Dios para mi vida. Yo solo eso pensaba, porque yo estaba amargada. Iba camine y me preguntaba: ¿por qué a mí me pasa todo esto? Iba llorando y llorando todo el camino, hasta llegar a la casa. Cuando yo llegué a la casa, la hermana Ninfa se vuelve a quedar con mis hijos. Y yo llego a la casa y me siento en un sillón. En ese sillón yo me pongo a llorar amargamente, preguntándome una y otra vez por qué a mí me pasaba todo esto, por qué desde niña yo no había podido encontrar la felicidad, por qué me caso creyendo que la felicidad era mi esposo y fue un fracaso más para mi vida. Yo ya no soportaba, yo ya no aguantaba y me ponía a llorar amargamente en ese sillón. No sé cuánto tiempo estuve llorando. Solo sé que de repente escuché una voz que me decía: pero yo puedo cambiar tu vida.
Yo puedo transformar tu vida. Cuando yo escuché aquella voz, me levanté del sillón y busqué quién me lo había dicho. Y no hallé a nadie, mas yo me encontraba bañada en llanto. Y me volví a sentar y volví a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque había tanta amargura y desesperación en mi vida. Y de repente escuché una vez más la voz que me decía: yo puedo cambiar tu vida, yo puedo transformar tu vida. Y que me levanto con unas fuerzas, me salí a la puerta y mis hijos estaban allá abajo con la hermana Ninfa. Y les dije: vengan, vamos a ir al templo donde ustedes van. Yo no sé qué pasó, pero desde ese momento yo ya no me sentía yo. Algo muy fuerte me llevaba. Yo caminaba y sentía que volaba. El templo donde ellos iban estaba tan retirado. Mas a mí en ese momento no pensé nada. Solo pensé ir al templo. Iba camine y camine con mis hijos, cuando de repente me hace mirar para un lado. Había un cerro. Y ahí vi que había un templo. Me subí a ese cerro y llegué al templo. Y no llegué como aquellas personas que se sientan hasta atrás por pena. Yo era llevada por algo especial desde mi casa, me sacó. Cuando llegué yo a ese templo, me fui hasta el altar y me hinqué con mis 2 hijos. Y ahí estuve llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y no sabía por qué lloraba, pero yo lloraba con mis 2 hijos al lado. No sé cuánto tiempo pasó. Lo que ahora sí sé que fueron 2 horas. Porque cuando yo me levanté, el servicio ya se había terminado. Y solo en la puerta estaban 2 personas esperándome. Me saludaron y yo me despedí. Pero en el templo ese también habían unos escalones. Cuando yo empecé a bajar los escalones, yo llevaba una felicidad. No entendía qué estaba pasando, pero una felicidad tan grande. La fiebre estaba a todo lo que daba. El dolor ahí estaba. Pero la felicidad que yo llevaba era tan grande, tan hermosa. Y yo bajé esos escalones, pero yo no sentía que los pisaba, mi hermano, amigo, escúchame bien. Yo no sentí que los pisaba. Yo sentí que volaba. Llegué hasta la casa y otra vez mis hijos se quedan con la hermana Ninfa, porque ella siempre estaba pendiente cuando yo pasaba para jalar a mis hijos, porque ella siempre reunía ahí en su casa a todos los niños. Y yo llegué a la casa y lo único que quería era orar. Bueno, hablar, llorar, porque no sabía orar. Me hinqué y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Entonces fue cuando yo hablé con Dios y le dije: si Él realmente existes, cambia mi vida, sáname. Me dieron una semana para operarme. Si tú eres Dios, como te estoy sintiendo, sáname. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a pedirle que Él hiciera un milagro en mi vida. Que si era real, que me salvara, que me cambiara, que me sanara. Sin darme cuenta, yo ya estaba haciendo un compromiso con Él. Le dije que si Él me sanaba, yo iba a dar mi testimonio. A donde quiera que Él me llevara, donde quiera que Él me parara. Yo me estaba comprometiendo con Dios. No sabía, pero lo estaba haciendo. Quiero decirte que a Dios le gusta que tú te comprometas, porque Él es fiel.
Él cumple sus promesas contigo, porque Él es bueno, porque su misericordia es grande. A partir de esos días, mi esposo ya no llegaba a la casa. Hasta el fin de semana, mientras él no llegaba, yo me iba a la iglesia, me hincaba en mi casa, ahí en la orilla de la cama, y lloraba y le decía: si realmente existes, sáname, sáname, haz un milagro en mi vida, desde adentro hacia afuera, cámbiame. Y día tras día pasaron y se me fue quitando la fiebre, se me fue quitando el dolor, y la bolita se me iba desvaneciendo, porque la bola ya estaba grande. Poco a poco, un día llegó mi esposo, y llegó y me dijo: levántate, vamos a que te operen, porque tú no hiciste nada. Yo despierto y reacciono de lo que él me estaba diciendo, que voy y que me reviso, y que me busco la bolita esa de la hernia que tenía, y no tenía nada. Y yo le dije a él: mira, mientras tú te andabas perdiendo en el alcohol, Dios hizo algo conmigo. Me transformó mi manera de pensar, me sanó mis heridas y también me sanó. No tengo nada y no voy a volver a ir, porque yo estoy sana. Cristo me ha sanado. Mi fe fue tan grande que de ahí en adelante yo empecé a orar por mi esposo. Solo bastó un mes, escúchelo ver, un mes. Y le dije: si tú hiciste eso conmigo, que yo lo veía difícil, porque tenía tanto odio, tanta amargura en mi corazón, tú la transformaste por amor, me sanaste, me restauraste. Cuando mi esposo empezó a llegar, y llegaba tomado todavía, se sentaba en el sillón y yo le ponía una sábana y lo veía con amor. Ya no lo odiaba, porque Cristo ya estaba en mí. Como dice su palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú y yo le permitimos que Cristo entre a nuestro corazón, las cosas cambian y son transformadas por el poder del Señor Jesucristo. Hoy en día me puse a orar. Y en un mes mi esposo llegó a la iglesia. El primer día que llegó a la iglesia, se sentó hasta allá atrás. Y yo le dije: pásale. Y él me dijo: déjame aquí. Y yo lo dejé. Yo me fui al altar y le volví a decir: Señor, ahí está, pero yo quiero que tú lo traigas ante tu presencia. Yo quiero que tú lo traigas a tus plantas, Señor, que se rinda a ti. Y esa ocasión, 1, 2, 3 ocasiones, él fue. La tercera, él se rindió a Jesucristo. Se entregó a Dios de todo corazón. Cuando él antes me había dicho: si a ti te gusta estar en el templo, sigue ahí, pero a mí no me molestes, yo estoy muy a gusto aquí, y quizás te acompañe cuando yo tenga 60 años. Pero no, mi hermano, no fue necesario. Al mes él se convirtió, y hoy, y le pedimos al Señor mutuamente perdón. Y que esto que había pasado en nuestro matrimonio no se iba a recordar como reproche, sino como testimonio donde quiera que Él me pusiera. Y por eso quiero decirte en esta tarde que si tu vida
Si tu matrimonio no encuentra salida, quiero decirte que para Dios no hay imposibles. Hoy en día, fíjate bien, santo eres Jesús. Hoy en día, mi hermana, mi amigo, que me está usted escuchando a través de este medio, quiero decirle que tenemos ya 25 años en el Evangelio, sirviéndole, honrándole como Él se lo merece. No tenemos con qué pagarle, pues Él ha sido grande en misericordia. Aquel entonces que yo le platico, mis 2 hijos tenían 4 y 5 años, cuando Dios me alcanzó para su gloria. Hoy en día mis hijos ya tienen 25 y 26 años. Y esto los digo a ustedes, este testimonio se los quiero transmitir, porque para mí es como si hubiera sido ayer. No se me puede olvidar lo que hace Él. Y durante esos 25 años, Dios ha hecho muchas cosas, muchas maravillas, porque aprendí a confiar en Él. Aprendí a depender de Él. Y quiero decirte que hoy mis 2 hijos le sirven al Señor. Mi hija Daina tiene el privilegio de tener una hermosa voz. Y mi hijo Irán tiene el privilegio de saber tocar la guitarra, de cantarle. Tengo hoy una nuera, un yerno, 3 nietos. ¿Se da cuenta usted que Dios ha sido bueno conmigo? Y puede ser con usted también, si usted se dispone a creerle a Dios. Porque esto es por fe, mi hermano, mi amigo. Esto es por fe. Como cambió en mi matrimonio, puede cambiar el suyo. Créame que mi interés más grande es que este testimonio llegue a su corazón, cambie su vida, permítale al Espíritu Santo que transforme su manera de pensar, entréguele su vida, recíbale como su único y suficiente Salvador, y ya no estará solo más. Dios tomará el control de su vida. Él ahora le enseñará a caminar con temor y temblor. Miren lo que está pasando en este tiempo. Mucha gente está tan preocupada. Y es normal. Lo que está pasando es tremendo. Pero cuando tú y yo confiamos en el Señor, esperamos en Él, la cobertura de su Espíritu Santo nos cubre. Quiero decirles que estoy muy agradecida con todo lo que Dios ha hecho con mi vida. Hoy en día, en este mismo instante, en este mismo momento, yo estoy encargada de ahí del templo. Soy la líder de llevar en oración todas las necesidades. Quiero decirle que para mí ha sido un privilegio orar por cada una de las necesidades. Desde ese momento te he incluido a ti. Tú que vas a escuchar este testimonio, porque cuando ese testimonio pensé en decirlo, yo le dije al Señor, llega hasta los corazones, quebranta, Espíritu Santo, tú que transformas, usa mi vida como un vaso. Solamente yo no soy nada sin tu presencia. Si tú no vas delante de mí, yo no soy nada. Si tú eres el que te vas a mover hasta esos corazones, sea tu poder, Padre, seas tú, Espíritu Santo, que transforme y cambie las vidas. Que el Señor les bendiga. Fue un placer darles a conocer este testimonio para la gloria del Señor, y a Él le debo todo lo que soy. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias.